Buenas, ante todo, muy buenos días. Nosotros somos un grupo de la Facultad de Ciencias de la Computación de la materia de datos SQL y la vamos a dar una exposición acerca de Solar Cloud por un grupo compuesto por Agustín Azuaje, Moisés Rodríguez y mi persona, Roberto Montes de Oca, el cual le va a dar inicio a la siguiente exposición. Dentro de la agenda que vamos a tratar en esta exposición, vamos a tocar en la introducción lo que son motores de búsqueda de indexadores. Próximamente después estaremos acuñando el primer concepto básico que es Solar. Después iremos con características de Solar, que es Solar Cloud, principales conceptos de Solar Cloud, Zookeeper, la herramienta de mantenimiento y servicio que utiliza Solar, arquitectura de Solar Cloud, cómo trabaja esta, y ejemplos, y finalmente caso de estudio. Entonces, comenzamos ya. Primero, ¿qué son motores de búsqueda? Bueno, podemos observar reseñado. Un motor de búsqueda es un programa que se encarga de analizar una consulta de usuario y buscar el índice de los documentos relacionados. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, los motores de búsqueda por lo general suelen estar implementados mediante algunas tecnologías que permiten a los programas interactuar con los datos enviados sobre HTTP, como por ejemplo tenemos CGI, Serverless, entre otros. Los motores de búsqueda, un buen motor de búsqueda, se reconoce por ser capaz de ordenar resultados de manera que primero aparezcan aquellas páginas que sean más relevantes atendiendo a varios indicadores, como localización, frecuencia de aparición, popularidad, precio, entre otros. Como tenemos el principal ejemplo que todo el mundo conoce por lo general, es el de Google, en el cual Google es un motor de búsqueda el más conocido por todos. Después tenemos lo que es un indexador. ¿Qué es un indexador? Un indexador podemos decir que se trata de un programa que recibe las páginas recuperadas por un robot. Muchas veces el robot del indexador son el mismo programa. Esto es lo que nos queremos decir con lo que es el robot. Extrae una representación interna de la misma y la vuelve en forma de índice en una base de datos. Existen varias técnicas para extraer información del documento. Algunos indexadores sencillos almacenan los títulos HTML, otros los primeros párrafos, entre otras cosas. Pero los más avanzados utilizan técnicas complejas como extracción avanzada de vocabulario de términos, como las palabras vacías que no aportan significado a la búsqueda, como por ejemplo preposiciones y artículos. Ahí podemos ver un pequeño croquis, una gráfica en la cual podemos ver cómo funciona un motor de búsqueda. Tenemos lo que es el crawler o indexador, que es lo que acabamos de ver en la definición. Almacena información en un archivo índice. Este se la pasa, consigue lista de concordancias con el motor de búsqueda. Cual también al mismo tiempo el crawler indexador adquiere información de las páginas HTML. Luego, el motor de búsqueda lanza las páginas resultados y muestra el resultado que va a lanzar. Ok, después vamos para lo más básico que nos va a acuñar esta exposición. El primer tema, que es ¿qué es Solar? Como ya habíamos visto el concepto anterior, Solar es un motor de búsqueda de código abierto basado en la biblioteca Java del proyecto Lucene. Lucene, como ya vimos en clases en la materia, pues están casi incluidas la mayoría de los proyectos que hemos visto en la base de datos no SQL. Está escrito, como decíamos, usando el lenguaje Java y se utiliza como servidor búsqueda independiente de un contenedor de servlets como Tomcat, Jerry y otros. Es altamente confiable, escalable y tolerante a fallas. Esto como es más de lo que hemos visto en clase, que es lo principal que se denota en la base de datos no SQL, que es lo de tolerante a fallas y que sea escalable. Ok, ahorita vamos al siguiente punto, que serían características de Solar. Solar en los últimos años y a medida que avanzando ha aumentado la cantidad de características o features, como se dice en inglés, de capacidades que tiene esta herramienta. Por lo menos entre ellas podemos resaltar, y son bastantes, vamos a ver simplemente una mención pequeña de cada uno. Bueno, por lo menos tenemos que son entre las características más principales tenemos que capacidades avanzadas de búsqueda de contexto completo. ¿Qué quiere decir esto? Que impulsado por Lucene, Solar permite potentes capacidades de concordancia, incluyendo frases, comodines, combinaciones y agrupaciones. O sea que a la hora de buscar
lo hace de una forma eficiente. Optimizado para el tráfico de alto volumen, Solar demuestra en escalas extremadamente grandes en todo el mundo. Después tenemos lo que son interfaces abiertas basadas en estándares HTML, JSON, HTTP. Esto es más o menos en lo que hemos trabajado nosotros también a lo largo del semestre, en estos estándares, la cual utiliza herramientas para hacer la creación de aplicaciones, para que la creación de aplicaciones sea más fácil. Exhaustivas interfaces de administración. Solar expande con una interfaz de usuario administrativo integrada que facilita el control de las instancias de Solar. Fácil monitoreo, esto no hay mucho que explicar, simplemente, bueno, Solar publica datos métricos a través de JMX. Altamente, como ya vimos anteriormente, altamente escalable y tolerante a fallos, flexible y adaptable con fácil configuración. Solar está diseñado para adaptarse a sus necesidades y al tiempo simplifica la configuración. Cerca de la indexación en tiempo real. Esto más o menos también lo que vimos en las reposiciones pasadas, que incluso que tocaron nuestras compañeras Maru y ellas, que hablaban en tiempo real, pero Solar lo hace como cerca de indexación de tiempo real, no lo hace en el mismo momento, sino que algo cercano, no es justo. Solar aprovecha estas capacidades de indexación que hace en tiempo real de Lucene para asegurarse de que vea su contenido cuando quiera verlo. Después tenemos arquitecturas extensibles de plugins. Eso queda así. Seguridad incorporada, que prácticamente Solar asegura con SSL, autenticación y autorización basada en roles. Después tenemos más características en las cuales tenemos opciones avanzadas de almacenamiento, basados en las avanzadas capacidades de almacenamiento de Lucene. Solar facilita el ajuste de sus necesidades de almacenamiento de datos para adaptarse a una aplicación. Almacenamiento en caché y extensible altamente configurable. Los controles finos de la caché incorporadas de Solar facilitan la optimización del rendimiento. Búsquedas geoespaciales. Esto es una característica más, por decir, innovadoras de Solar y que se están viendo últimamente, la cual tiene la activación de la búsqueda basada en la ubicación, es sencilla con el soporte incorporado de Solar para la búsqueda espacial. Extensiones de gran alcance. Después tenemos lo que es búsqueda y filtrado con facetas, esquema cuando quieras y sin esquema cuando no. ¿Qué quiere decir esto? Más o menos como lo que estamos, cuando hablamos de base de datos estructuradas y no estructuradas, o sea, tú puedes elegir si tu base de datos o tu aplicación tenga un esquema o no lo tenga. Análisis avanzado en textos configurables. Después tenemos sugerencias de consulta y ortografías de imagen. Esto como por cuando ya estás escribiendo, el mismo Solar te va lanzando los posibles resultados, que es lo que tú quieres, lo que tú quieres completar a la hora de buscar. Estos mismos salen en la misma página de Solar, dice sus datos a su manera. Esto quiere decir de que prácticamente tú tienes el control de todo lo que vas a trabajar ahí. JSON, CSV, XML y más son compatibles fuera de la caja. Y más nada. Análisis de documentos enriquecidos. Solar incluye Apache, Tika, que es otra extensión de Apache, una incorporado, lo que facilita indexar contenido enriquecido como Adobe, PDF, Microsoft Word y más. Estos son los múltiples índices de búsqueda. Eso ya no me lo dicen, puede actuar a base de múltiples índices. Después vamos a lo que es Solar Cloud. ¿Qué diferencia hay entre Solar Cloud y lo que es Solar? Bueno, en el primer punto tenemos que empezó a llamarse Solar Cloud a partir de la versión 4. En esta versión, Solar incorpora múltiples funcionalidades de utilización. Entonces, entre otros puntos, Solar Cloud incorpora las siguientes funcionalidades. Primero, Zookeeper. Zookeeper, que ya vimos, un servicio, almacena y sincroniza la información de los nodos del clúster. Después tenemos que Solar Cloud incluye que la configuración de Solar, como esquema XML, Solar Config XML, se almacenan en Zookeeper, en lugar de que en el sistema de archivos local. O sea, es algo como más portable, por decirlo de alguna forma. Solar Cloud también elimina la especificación clásica Master-Slave. Ella no usa una arquitectura maestro-esclavo y automatiza autorizaciones, indexación y búsqueda de forma de continuo entre nodos. Y por último, almacena un log de duración y recuperación. Estas son las características que tiene Solar en comparación a su antecesor
Solar, que prácticamente vendría siendo lo mismo. Entre otras que podríamos tocar, tenemos que se introduce el factor de replicación, replication factor, eso mucho más adelante lo vamos a tocar. Soporte near real time para la búsqueda y la indexación, eso lo hablamos en la parte de características, que es cerca del tiempo real. Los queries enviadas a cualquier nodo realizan automáticamente una búsqueda distribuida completa a través del clúster con load balancing y failover, que esto es tolerancia a errores. Los updates que sean enviadas a cualquier nodo del clúster son automáticamente remitidas al shard correcto y replicadas a los múltiples nodos redundantemente. Ya aquí podemos ver un poquito de lo que se está trabajando con los shards, el sharding, que mucho más adelante lo vamos a tocar. Después tenemos una nueva implementación de Spell Checker introducido con Solar Director Spell Checker, esa instrucción, lo cual permite usar el índice principal para proporcionar sugerencias para la corrección ortográfica, que es más o menos algo de las características que vimos anteriormente. Ok, después vamos al siguiente punto, que serían principales conceptos de Solar Cloud, que es lo primero que tenemos qué conceptos debemos saber para poder entender todo lo que vamos a tocar durante el recorrido de la exposición. Tenemos lo que es los conceptos lógicos, que es un clúster, que ya lo hemos visto bastante en clase, que puede alojar múltiples colecciones. Una colección se puede dividir en múltiples fragmentos, y el número de fragmentos que una colección se determina por los siguientes tópicos: número de documentos y cantidad de paralización. Y por último, después tenemos que los conceptos físicos, como ya dijimos, otra vez un clúster que están compuestos por unos o más nodos Solar. Cada nodo puede alojar varios núcleos. Cada núcleo en un clúster es una red física para un fragmento lógico, así tal cual como lo dice. Utiliza la misma configuración especificada para la colección de la que forma parte. El número de réplicas de cada fragmento determina el nivel de redundancia y el límite teórico. Estos ya son prácticamente los principales conceptos. Aquí podemos ver más o menos cómo trabaja el clúster, que es manejado por Zookeeper. Ahí podemos ver los followers y el líder, que un poquito lo vamos a tocar más adelante. Esto es más o menos parecido a lo que vimos en clase con respecto al quórum. Y después tenemos los clusters de Solar Cloud, que nos aparecen en la parte de derecha. Ok. Después tenemos lo que es Zookeeper. Zookeeper es más que todo un servicio, proporciona un servicio centralizado para el mantenimiento de información de configuración de los sistemas. Es como una extensión más de lo que, un servicio, me lo dice en la lámina, de que utiliza Solar Cloud para manejar los clústeres y la información que estamos tratando. También requiere una puntualidad timeline service y la máquina dedicada ayuda a asegurar respuestas puntuales. Entonces, cada Zookeeper en una arquitectura de Solar Cloud debería correr en una máquina dedicada. Como ya lo que tocamos antes, utiliza Timeline Service. Un punto importante es JavaScript. Eso es un poquito más de lo que habla de cómo trabaja Zookeeper. Es un poquito más, lo vamos a ver más adelante también. Y por último, tenemos que se introducen los conceptos de Assembly y Quorum, que es lo que estábamos hablando y vimos más o menos en la lámina anterior. Ensemble son los clústeres de servidores de Zookeeper vinculados con que mantienen la alta disponibilidad del sistema. Y por último tenemos lo que es el quórum. El quórum de Zookeeper Ensemble se mantiene siempre activo, mientras el 50% más uno de los servidores de Zookeeper se mantienen vivos. Esto es prácticamente, como ya dije anteriormente, lo del quórum, que siempre se va a buscar un líder con respecto a los otros servidores, y después ese proceso de elección de líder se lo vamos a aplicar un poquito más adelante con más detalle. Pero ya por lo menos damos un adelanto, lo que ya se nos viene más adelante. Ya finalizado esto, nos toca ya la parte de arquitectura. Invito a mi compañero Moisés Rodríguez a que continúe la exposición. Bueno, sí, mi persona, Moisés Rodríguez, va a continuar con la exposición de Solar. Voy a hablarles sobre la arquitectura de Solar. Solar se divide en dos partes, en el índice y en el servidor. El índice es el sistema fichero que almacena la información. Contiene la configuración de Solar
y la definición de la estructura de los datos. Como pueden ver, esto se puede considerar como el índice en cuanto a la arquitectura de Solar. Y el servidor proporciona el acceso a los índices y a las características adicionales. Admite plugins para añadir funcionalidades. En una de las características, disculpen, de Solar, se mencionó de que Solar funciona con plugins extensibles. Aquí tenemos parte de los plugins que se pueden ver aquí en la parte inferior de Lucene, los plugins, que ayudan al servicio web de Solar para conectarse con el usuario y con el índice, que es el que maneja la parte de la configuración. Aquí tenemos una imagen de cómo trabaja en sí la arquitectura de Solar. Aquí en la parte inferior izquierda podemos observar de que se pueden tener millones de documentos, pueden ser tipo JSON, XML, PDF, Excel, de lo que sea. Y aquí pueden tener millones de usuarios. Ellos se conectan al servicio web con sus documentos. Y aquí podemos apreciar que tenemos la parte de los nodos. Estos nodos se crean cuando estamos iniciando el programa de Solar. Como podemos ver, normalmente Solar te permite configurar 2 nodos y también te pregunta cuál es el número de réplicas que quieres tener. Por defecto son 2. Por eso aquí vemos 1 y 2. Siempre existe, como ya se mencionó, Solar y cambió el sistema ya como tal bajo el esquema de líder y maestro y esclavo, y empezó a trabajar con la parte de líder y réplica. Aquí en la parte inferior izquierda podemos ver la parte de los zookeeper que fueron mencionados anteriormente, y estos son los que se encargan de monitorear y manejar el estado de los nodos que están trabajando aquí. La conexión entre los nodos se basa bajo el método de sharding ya mencionado previamente. Aquí podemos observar una vista global. Tenemos la interfaz del administrador, donde vamos a tener ya los documentos email, vamos a tener los servicios, y después venimos con la parte de Solar, el core, pues, el núcleo de Solar, donde aquí tenemos la configuración, los esquemas, la congruencia, el análisis y el manejador de actualización. Aquí podemos apreciar una vista más avanzada de la arquitectura de Solar. Aquí en la parte superior izquierda podemos ver la parte de request handlers, los manejadores de peticiones, que nada más como ya está en el nombre mejor explícito, es el que maneja las peticiones con URLs, como por ejemplo select, admin, o como los componentes de búsqueda, que son los que controlan las peticiones. Tenemos el query, los spelling, pasting, debug, clustering, estadística, etc. Después podemos apreciar aquí el componente que se llama Update Processors, que se encarga de configurar las cadenas de los componentes para manejar las actualizaciones. El logueo, la indexación. Okay. En la parte superior derecha tenemos el manejador de actualizaciones, que permite indicar de qué manera se producen las peticiones de actualización o indexación. Ahora vamos a hablar sobre la parte de clustering. La principal diferencia entre Solar Cloud y los sistemas de cluster Solar es la inclusión de la arquitectura de los nodos Zookeeper. Los nodos, la labor principal de los nodos Zookeeper es la de monitorizar y mantener el estado de los nodos. Zookeeper gestiona su propio balanceo de carga tanto de sus propios nodos como la de las réplicas de Solar, y se mantiene informado de cualquier nodo que no responda. En el caso de que un nodo no se haya detectado,
Zookeeper se encargará de buscar en la réplica de dicho nodo. Elección del líder. En cuanto a la elección del líder, cuando un líder se detecta muerto, y esto se debe a la parte de la característica anterior que se me pasó a mencionar, cuando no se encuentra la carga bien balanceada, Zookeeper se encarga de establecer al líder como muerto. Entonces, cuando un líder está muerto, se inicia un proceso de elección de un nuevo líder y se selecciona un nodo cualquiera para que sea líder y se activa la distribución de los documentos de nuevo. Podemos pensar que tenemos dos chars, entonces en caso de morirse el líder del char 1, entonces se asignaría al líder del char 2 como el nuevo líder que será el que va a transmitir los documentos a los demás nodos. En otra de las características tenemos el log de transacciones. Este asegura que todos los nodos de un mismo char estén sincronizados. Todas las actualizaciones son duraderas y nunca se pierden cuando un líder se cae. Continuamos con la alta disponibilidad y recuperación de desastres. En cloud se sustituye el concepto de master y slave por el de líder y réplicas. Esto ya se había mencionado previamente y Zookeeper, SolarCloud maneja el uso de líderes y de réplicas. Esto se configura normalmente en el sistema y pues si no quieres tener réplicas, bueno, nada más te quedarías con el líder como tal, que sería tu documento original. Una de las características que tiene es proceso de disponibilidad de datos. Esto se basa en 4 cosas. Las actualizaciones se envían a cada máquina del clúster. Segundo, el líder envía a todas las réplicas. Ya esto se ha mencionado en la parte del charting, que cuando tenemos un líder, el líder debe encargarse de enviar a las demás réplicas información. Y si hay una actualización, entonces el líder debe enviar dicha actualización a todas sus réplicas. Tercera, el líder responde a recibir todas las confirmaciones. En esta parte, cuando realiza una petición, el líder primero debe buscar en todas las réplicas y después de que todas las réplicas, como se diga, le envían la información al líder, el líder es el que puede dar respuesta a la confirmación original. Cuarta, el Near Real Time, que ya lo había mencionado mi compañero Roberto anteriormente, de que SolarCloud trabaja casi muy cerca de a tiempo real. Otra característica, cuando una réplica deja de estar disponible, se levanta un nuevo nodo de SOAR en el clúster. Este se une a SolarCloud automáticamente. Esto pasa que cuando llega un nuevo nodo, enseguida, ya por defecto definido va a ser nuestro número de replicación, se va a crear de una vez, se va a asignar un líder y se van a tener las réplicas en cuanto ya se haya estipulado previamente por el cliente o si se hizo la configuración por defecto. Cuando un líder deja de estar disponible, como ya se mencionó, elección del líder gracias a Zookeeper. Como ya se había mencionado, Zookeeper se va a encargar de elegir un nuevo líder cuando este se haya declarado como muerto. Aquí pueden ver, en nuestro server 3 va a ser el líder y todos los demás, server 1, server 2, server 4 y server 5, son réplicas del server 3. Replicación. La replicación asegura que la misma parte del índice se divide entre distintos servidores. En lugar de disponer de un índice, se pueden tener todos los deseados. Todos ellos son iguales y contienen el mismo conjunto de documentos. Con ello se consigue la redundancia y distribuye las consultas y actualizaciones entre todos los nodos del servidor que forman parte de la replicación. Permite la redundancia de la información enviando una petición de actualización para cada nodo del chart. Si el nodo es una réplica, se dirige la petición al líder y este hará lo propio para todas las réplicas, para asegurar que cada réplica dispone de la versión actualizada. Esto se mencionó anteriormente de que el líder debe enviar la información a todas las réplicas, si sea una petición o sea una actualización. En cuanto a la parte de replicación, Solar utiliza el algoritmo de MVCC que ya fue previamente visto en clases. Backup. SolarCloud no dispone de un sistema de backup integrado avanzado que permita crear planes de copia de seguridad de la información con el fin de programar cuándo y de qué manera se realizarán las copias de seguridad. El backup
las copias de backup se realizan a través de la API Replication Handler, o sea, el manejador de la API del manejador de replicación. ¿Okay? Como buena práctica, en este sentido, es altamente recomendable la creación de un script que podrá ser lanzado de forma temporalizada. Como Solar es un sistema Java, pues se pueden crear scripts, así como tipo proyecto, un .js, que el script podrá incluir la creación del directorio con la fecha correspondiente en el momento de la realización del backup, la compresión del resultado ya que no viene comprimido, y el número total de backups que se guardarán de tal manera que eliminen los backups antiguos. El método de restauración es muy sencillo. Entramos en la carpeta creada backup en el directorio indicado en el parámetro location, la cual la carpeta tiene un prefijo como snapshot y únicamente se debe sustituir el contenido del directorio en la carpeta. Sharding. Sharding divide un índice entre varios servidores, es decir, los índices no son iguales. Los documentos A y B pueden estar en el servidor 1, mientras que los documentos C y D en el servidor 2. Pese a que es posible dividir una colección char, no es aconsejable. Gracias al sharding se distribuye el coste de rendimiento entre múltiples nodos y se paraliza el coste de las operaciones complejas como ordenaciones y categorización, sort y facet, entre los últimos sistemas. Ahora viene la parte de monitorización. Existen muchas herramientas en el mercado para monitorizar sobre cloud. En ellas tenemos Nagios y Ganglia. Ganglia es una de las herramientas más habituales y difundidas. Existen una gran cantidad de conectores, script plugins, que permiten capturar los eventos de Solar y monitorizar recursos de cada nodo del clúster. Y Ganglia es la herramienta que es más usada y configurada en muchos proyectos. Ganglia funciona como un servidor aglutinador de la información y en la que se encuentra el entorno gráfico y un agente que se instala de cada host que se desea monitorizar y se responsabiliza de interactuar con el sistema operativo para adquirir las métricas que nos interesan recoger. Mantenimiento. Las acciones de mantenimiento más habituales son las basadas en la mejora de rendimiento e indexación de búsqueda. Los tiempos de respuesta en entornos críticos y de alta carga requieren estructuras y planes de mantenimiento a varios niveles. Entre los aspectos que debemos considerar, tenemos más disponibilidad, podría suponer menos rendimiento. Un índice que aumenta en exceso implica mayor duración en la reindexación y en las búsquedas. Para ello se aconseja el sharding. Por supuesto, una buena personalización de Solar. Para ello tenemos los archivos XML conocidos como Solar Config y esquema. Son los fundamentales para obtener el mejor resultado en las búsquedas, que ya no todos los campos deben ser indexados o almacenados. En la parte de indexación en gestión, las 4 maneras de procesar y almacenar datos llamadas en gestión en nomenclatura Solar en el índice de SOL son. Para ello va a ser una pequeña pausa para explicar de que la indexación en Solar se realiza debido a, no debido, sino se lleva a cabo mediante la ingestión. En estos pasos tenemos como primer punto usando el framework Source construido sobre Apache Tika, ya mencionado por mi compañero, para procesar archivos binarios o ficheros estructurados como archivos de Office, Word, Excel, PDF y otros formatos propietarios. Como ya había mencionado cuando estaba hablando de cómo trabaja SOAR, tenemos millones de usuarios y también manejamos millones de documentos. Y estos documentos pueden ser de distintos formatos. Pueden ser Word, pueden ser Excel, pueden ser PDF, puede ser Python, puede ser JSON, puede ser XML. De la segunda manera habitual, tenemos subiendo ficheros XML enviados con peticiones HTTP. Esto es más todo de lo que ya se había mencionado en los documentos que puede trabajar. Fue mencionado bajo el formato Java y por ende es que podemos trabajar desde dicha aplicación. Contamos con DIH, que es el Data Import Handler, el manejador de la data importada, que permite importar información desde fuentes de datos tales como RDBs, RCS, etc.
Ok, en esta lámina podemos apreciar lo que es la parte de la indexación que realiza Sora. La parte inferior podemos observar lo que son los CSV. Tenemos los documentos de formato XML, tenemos PDF y documentos Office, que podrían ser Word o Excel. Aquí tenemos lo que es la parte del código de los clientes. Tenemos lo que es el manejador de actualizaciones, requisitos de actualizaciones, que ya lo habíamos visto en la parte de una vista avanzada de Solar. Tenemos la parte de Solar Cell, que fue mencionado previamente en la lámina anterior. PIH, que trabaja con el servidor email, con base de datos relacionales y los RSS. Todo esto va conectado a los índices de Lucene. Y todo trabaja como tal en una instancia de Solar. A continuación, los voy a dejar con mi compañero Agustín, que les va a hablar sobre cómo trabaja Solar. Bueno, mi nombre es Agustín Azuaga y yo les voy a comentar acerca de cómo trabaja Solar Cloud. Y Solar Cloud se basa en el trabajo en fragmentos, porque las colecciones, cuando son muy grandes para un nodo, pueden ser rotas y pueden ser almacenadas en secciones creando múltiples fragmentos. Estos fragmentos no son más que una partición lógica de una colección que contiene un subconjunto de documentos de la colección, de manera que cada documento de esta colección está contenido exactamente dentro de un fragmento. En Solar Cloud no existen los términos maestro esclavo. En su lugar, cada fragmento consta de al menos una réplica física, exactamente uno de los cuales es un líder. Los líderes son elegidos automáticamente, inicialmente por orden de llegada y luego basados en el proceso de Zookeeper. Antes, Solar Cloud era llamada SOAR, soportaba la búsqueda distribuida que permitía ejecutar una consulta, una consulta a través de múltiples fragmentos. Sin embargo, hubo varios problemas en este enfoque distribuido que requirieron muchas mejoras en el aspecto de Solar Cloud. Estos problemas, la división de un índice en fragmentos o algo manual, no había soporte para la indexación distribuida, no hubo equilibrio de carga o de conmutación por error. En Solar Cloud se solucionan estos problemas. Existe el soporte para distribuir el proceso del índice y las consultas automáticamente. Además, en Solar Cloud existen lo que son maestros o esclavos. En su lugar, cada fragmento consta al menos de cada uno de ellos es líder. En este ejemplo, si un líder cae, una de las otras réplicas se elige automáticamente como nuevo líder. Cuando un documento se envía a un nodo de Solar Cloud para la indexación, el sistema primero determina a qué fragmento pertenece ese documento y a continuación en qué nodo aloja automáticamente el líder para ese fragmento. En el enrutamiento de documentos, el SOAR ofrece la posibilidad de especificar la implementación del enrutador utilizada por una colección especificando el parámetro router name al crear su colección. También existe lo que es el chart splitting, que es la capacidad de recibir fragmentos. La capacidad de dividir fragmentos se encuentra en la aplicación de colecciones. Actualmente permite dividir un fragmento en dos partes. El fragmento existe tal como está, por lo que la acción dividida efectivamente hace dos copias de los datos como nuevos fragmentos. También existe lo que son las solicitudes distribuidas, que cuando un nodo de SOAR recibe una solicitud de búsqueda, dicha solicitud se enruta detrás de las escenas de una réplica de un fragmento que forma parte de la colección que se busca. La réplica elegida actúa como un agregador, crea peticiones internas a las réplicas elegidas al azar de cada fragmento de la colección, coordina las respuestas y emite las solicitudes internas. También existe lo que es la tolerancia a fallos de lectura y escritura, donde Solar Cloud soporta la elasticidad, alta disponibilidad y tolerancia a fallos en lecturas y escritura. Lo que significa básicamente es cuando se tiene un clúster grande, siempre se puede hacer peticiones a dicho clúster. El reads, existen dos funciones en general para lo que es la lectura y la escritura. El read devolverá siempre los resultados siempre que le sea posible y el write solo reconocerá si son duraderos, es decir, esos datos no se borrarán. También podríamos verificar
o hablando específicamente de cada uno de estos elementos, que la lectura en un clúster de software existe donde cada balance de carga de un nodo individual lee las peticiones en todas las réplicas de la colección. En la escritura, para replicar documentos para garantizar la redundancia de los datos y permite enviar solicitudes de actualización a cualquier nodo de clúster en caso de que alguno de estos falle. Ese nodo determinará si aloja al líder para el fragmento apropiado y si no, reenviará la solicitud al líder, que luego lo reenviará a todas las réplicas existentes. Para la recuperación, en caso de algún problema, si el líder cae, puede haber enviado las solicitudes a algunas réplicas y a otras no. Así que cuando se identifica un nuevo líder potencial, se ejecuta un proceso de sincronización, contra las otras réplicas. Si esto tiene éxito, todo debe ser consistente, el líder se registra como activo y las acciones normales continúan. La actualización pasada falla porque los núcleos están recargados y algunos han terminado, pero otros no. El líder le dice a los nodos que la actualización falló e inicia el procedimiento de recuperación. El factor de replicación logrado se refiere a que cuando un factor de replicación es 1, una solicitud de actualización puede tener éxito en el líder de fragmentos, pero falla a una o más réplicas. Las réplicas que perdieron la actualización se sincronizarán con el líder cuando el líder se recupere. Y ahora vamos al caso de estudio de la aplicación del SourceCloud. Muchas gracias.